Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realiza sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Hoy, como en los tiempos de nuestro Señor, tenemos la presunción de saberlo todo. Tenemos a veces la poca capacidad de discernirlo todo para poder tomar lo bueno y para poderlo transmitir así con entusiasmo, con alegría, con diligencia. El Señor regresa a su ciudad y quiere compartir lo que hay en Él, lo que es Él. Sin embargo, démonos cuenta cómo los demás lo miran con recelo, con desconfianza. ¿Quién es este? Es muy difícil. A veces nosotros encontramos peticiones sencillas y tienen que ser respetables. No cambies. Sin embargo, el encuentro con el Señor tiene que generar en nosotros un cambio. No podemos seguir actuando como si no hubiéramos escuchado y experimentado la presencia y el amor de Dios. Esto no significa que ya seamos perfectos. No significa que no tengamos que luchar cada día contra nuestros defectos, nuestros vicios, nuestras debilidades, contra las tentaciones que están cerca de nosotros. El Señor comienza a hablar con autoridad. Y recordemos que la autoridad no significa siempre una pulcritud, parte de una experiencia también. Nuestras mamás lo decían: yo sé por qué se lo digo. Yo lo he vivido, yo lo he superado, yo he tenido que padecerlo. Y esa es su autoridad. Algunos, porque lo han estudiado, lo han profundizado, todavía siguen haciendo esos procesos de verificación. El Señor viene justamente porque es Él mismo, es Dios hecho carne el que habla, es la palabra convertida en vida la que nos transmite, porque es el amor de Dios que quiere darnos a conocer y por eso Él nos esconde, porque tiene la conciencia que a pesar de que nosotros manifestemos el amor, no siempre vamos a ser aceptados por los demás. Porque sabe el Señor la necesidad que tenemos todos de una alternativa distinta. Porque sabe el Señor que solo cuando se nos presentan cosas definitivas y claras nosotros podemos reflexionar un poco y podemos a veces hasta tomar decisiones para nuestro propio bien. Llega el Señor de nuevo a su ciudad y comienza a enseñar. Y todas estas realidades de su pueblo y de sus familiares salen a flote. ¿Quién es este? ¿De dónde saca esa autoridad? ¿Por qué esa sabiduría y esos milagros de sus manos? Conocemos a sus parientes, a sus hermanos, conocemos su origen. Sí, humanamente conocemos muchas cosas, pero no conocen el amor de Dios. No conocen la grandeza de Dios. No conocen ese gran don que el Señor tiene para darnos, que nos permite enfrentarnos al otro sin reprocharlo, que nos permite enfrentar situaciones aún con nuestra debilidad, pero sin miedo, que nos permite luchar, no obstante nuestros defectos y nuestra historia. Por eso dice el Señor: veamos una realidad y esto que nos sirva de experiencia. Solo entre los de su propia casa, los de su propia patria, solo allí vamos a encontrar rechazo si nos convertimos en profetas, si hablamos en el nombre de Dios. Es fácil que nosotros, aún los ministros y consagrados de Dios, a Dios, asumamos el lenguaje del mundo y de pronto hasta algunas prácticas que desafortunadamente luego llevamos a la liturgia. Pero dice el Señor, necesitamos aprender un lenguaje distinto,
a hablar en el nombre de Dios para gloria de Dios, ya que el lenguaje humano no nos trae el crecimiento que nosotros tenemos que alcanzar y tenemos que vivir. No nos da la generosidad como para dejarle un legado a aquellos que vienen detrás de nosotros. No nos da la generosidad para estimular la vida, para generar vida, para apoyar a aquellos que están en sus últimos momentos. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esa claridad. Si hablas en mi nombre, encontrarás obstáculos, pero el obstáculo se convertirá para ti en el momento más apropiado para poder decir: estoy haciendo lo que Dios quiere, porque no me anuncio con mi humanidad, anuncio el amor de Dios, anuncio su presencia, anuncio su palabra que salva.